Se cumplen 774 días del gobierno del cambio, del primer gobierno progresista y perteneciente al pueblo colombiano, gobierno que vamos a defender con todas nuestras fuerzas. Hoy, 19 de septiembre, llegó ese día histórico. Por ella, por todos nuestros adultos mayores, por Colombia, por la transformación social que requiere nuestro país, por los territorios, por una educación gratuita, de calidad y justa, por una salud que llegue a todos los colombianos, no solamente a unos pocos. Eso es lo que se defiende hoy, eso es lo que tiene que verse hoy. Y como lo digo, queremos ver esas imágenes de ríos de gente en las calles, imágenes que tienen que darle vuelta al mundo, para que el mundo sepa lo que está ocurriendo en Colombia y para que el mundo sepa que el gobierno de Gustavo Petro no está solo. Así que estaremos muy pendientes de las actividades y todo lo que veamos el día de hoy. Aquí en Málaga está que llueve, que no llueve, pero bueno, vamos a esperar más adelante qué haremos al final. Y entrando ya en materia, antes que nada, vamos a leer este comunicado a la opinión pública que emite la delegación del Gobierno Nacional en la Mesa de Diálogos de Paz con el ELN. Estábamos esperando un comunicado oficial y pues vamos a leerlo. Nuestra delegación de paz manifiesta su absoluto rechazo al ataque perpetrado por el ELN a la base militar de Puerto Jordán, Arauca. Sentimos profundamente las víctimas fatales y los heridos de los miembros de la fuerza pública. Acompañamos el dolor de sus familias ante este nuevo hecho de violencia que cobra la vida de jóvenes colombianos. Durante estos meses, el gobierno ha hecho llegar al ELN múltiples propuestas. Hoy el proceso de diálogos queda suspendido. Su viabilidad está severamente lesionada y su continuidad solo puede ser recuperada con una manifestación inequívoca de la voluntad de paz del ELN. Esto lo firma la delegación del Gobierno Nacional en la Mesa de Diálogos de Paz con el Ejército de Liberación Nacional. Estábamos esperando, como lo dije el día de ayer, una confirmación oficial. Después de escuchar las palabras de Gustavo Petro, pues obviamente todo indicaba que iba a quedar suspendido esos diálogos. Mucha gente está de acuerdo, mucha gente opina lo mismo. Nosotros hemos dicho que el Ejército de Liberación Nacional no tiene y ha mostrado nunca una voluntad de paz. Eso también lo hemos dicho y ahora pues lo que se debe hacer es capturar a los responsables de esta acción. Pero en esto también hay personas que tienen otro punto de vista y por supuesto que es bastante respetable y más en este caso de Romarosa. Porque Romarosa abre un hilo y nos expone lo siguiente. Entiendo la decisión de Petro en cuanto al ELN por el ataque al EVE. Sin embargo, creo que es apresurada frente al objetivo de la paz total en Colombia. Y aquí mis razones, las que suscribí con organizaciones de la comunidad internacional y otros defensores de derechos humanos. Creo que personalmente, con todo respeto a la decisión del presidente, del ministro de Defensa, Iván Velázquez, que las negociaciones con el ELN no se enfocaron a una negociación segmentada. En tanto, ese grupo no tiene, a diferencia de las FARC, unidad de mando y existen varios liderazgos. Quienes sufren con la decisión del gobierno son las comunidades vulnerables y étnicas en Colombia, más cuando en mi opinión algunos liderazgos, entre comillas, del ELN no tienen vocación de reivindicaciones sociales y son muy cercanos al narcotráfico. Ahí es donde deben darse las exclusiones. Eso es la opinión que da Romarosa y como él mismo lo dice, las razones que suscribió con organizaciones de la comunidad internacional y otros defensores de derechos humanos. Tiene mucha razón también en lo que dice. Tiene bastante razón y sobre todo la parte que dice que en todo esto los grandes perjudicados son las comunidades que son las que queremos que salgan de todo esto, que vivan en paz y a veces pues de pronto no lo tenemos en cuenta. Entonces pues respetable la opinión de Romarosa, por supuesto que sí, cada uno de nosotros pues sacará las conclusiones respecto a este hilo que envía el gran abogado.
El tema principal, que es el contenido de este video, lo que vieron en la miniatura que habla de Gonzalo Guillén, vieron ahí a Cecilia Orozco. Pues estábamos esperando, incluso el día de ayer estábamos en la cuenta de Cecilia Orozco, mirando la reacción y buscando una reacción que ella tuviera respecto a algo que nos dejó asombrados a todos y que nos confirma la clase de leguleyadas que existen en Colombia, la clase de trampas, la clase perversa de acciones de ese tipo para seguir enquistados en el poder, para seguir viviendo el erario, para seguir ocultando cosas, investigaciones, porque en definitiva esos movimientos de cambio radical de Vargas Lleras, tener una procuradora amiga, una procuraduría amiga, ¿qué es lo que en qué ha servido? En que nunca hay investigaciones. Es un partido es el más corrupto, se disputan el primer puesto con el Centro Democrático, en cuyos integrantes están detenidos, están pagando penas privativas de la libertad por corruptos, por muchas acciones. Un partido de esos, en otro país, definitivamente hace rato debió haber perdido la personería jurídica. Aún así, vimos también en otro video cómo la jugada de la abogada que está trabajando con Álvaro Hernán Prada ha tumbado todos los partidos progresistas. Es que son todos. Y los que falta, porque también incluso el partido de la vicepresidenta también lo tienen bajo la lupa, con el fin de tumbarlo. Eso se debe tener en cuenta, ¿no? En el momento de la creación de un partido único. Todo cómo están actuando. Entonces esa mafia, que queda resumida a palabras, una mafia que siempre ha cooptado estos organismos, y en especial pues la Procuraduría, que queremos que desaparezca, es otra de las cuestiones que también hemos hablado. E incluso Roma Rosa también muchas veces lo ha dicho, que él apoya la constituyente para que organismos como esa Procuraduría sean eliminados. Pues dicho y hecho, dijimos que Cecilia Orozco de pronto no había publicado nada porque estaría escribiendo su columna. Efectivamente, estaba escribiendo su columna y la ha publicado. Gonzalo Guillén dice: magnífica columna de Cecilia Orozco sobre la manera como una vez la banda de fascinerosos que comanda Germán Vargas Lleras, Cambio Radical, continuará con la Procuraduría General de la Nación guardada en su bolsillo y en su billetera. Así, directico, fiel al estilo de Gonzalo Guillén. Cecilia Orozco publicó en su cuenta de X: el remedio va a resultar peor que la enfermedad. Si por las Cortes se decide el Senado, el reemplazo de la procuradora Cabello promete ser tan corrupto como la administración de esa señora, cuya carrera ha sido hecha con clientelismo de vergüenza. Columna: elección en las Cortes. Una gran frustración. Escrita por Cecilia Orozco Tascón. Decepcionante. Los candidatos del Consejo de Estado, Luis Felipe Henao, y de la Corte Suprema, Germán Barón Cotrino, para integrar la terna de la cual el Senado escogerá al próximo Procurador General en reemplazo de la señora Margarita Cabello, gozan de tan dudosa reputación como ella. O casi. Sus orígenes son similares. Cabello proviene del malhadado clan Char, que ha irrigado su poder a través de Cambio Radical. Henao y Barón nacieron en la vida pública de la mano del jefe absoluto de ese partido, Germán Vargas Lleras, que carga con la deshonra de haber tenido entre sus adeptos el mayor número de presos sancionados y destituidos. El tercer postulado a la Procuraduría será el del presidente, que lo aseguro desde ya, no tendrá opción en el Congreso. Puesto que el aspirante que se impondrá en el Capitolio será el que les garantice a las bancadas tradicionales que ejercerá su poder contra su enemigo común, Gustavo Petro. Si la decisión de las Cortes es decepcionante porque dejaron ver las feas costuras de sus túnicas, el mismo clientelismo de la legislativa, el mismo deseo de revancha política y la misma primacía de cálculo electoral por encima de su primera obligación, el fortalecimiento de los derechos.
Cuando el Consejo de Estado y la Corte Suprema privilegian a un par de políticos sin gran currículum en el ejercicio del derecho sobre destacados juristas, nos envían un poderoso mensaje. La cúpula de la rama judicial desprecia la exigencia ciudadana de avanzar en la democracia real. De Luis Felipe Henao y Germán Barón Cotrino puede aceptarse que son unos príncipes, pero esa condición no los convierte en funcionarios aptos para sacar a la Procuraduría del pantano en que se encuentra. Basta con recordar que la figuración de Henao y sus cargos públicos y privados hasta el día de hoy le llegaron gracias a su cercana amistad con Vargas Lleras. Tamaña deuda no es superable. A Barón Cotrino, cuyo argumento de que se divorció de Vargas Lleras hace un par de años no da automáticamente garantía de independencia. Hay que recordarle hechos de su pasado que desdicen de su rectitud. Hace 12 años, el entonces representante a la Cámara, Germán Barón Cotrino, hizo parte del grupo de conciliadores del Congreso que el día anterior a la aprobación final de una gran reforma a la justicia, la modificó sustancialmente. Esa fecha luctuosa para la decencia nacional se conoció como la Noche de los Micos, por los cambios vergonzosos que los conciliadores le introdujeron al texto aprobado por Senado y Cámara. Eliminaban, minimizaban o demoraban las sanciones que afectaban a los propios congresistas. Es decir, se autobeneficiaban. De tal tamaño fue el escándalo que el presidente Juan Manuel Santos, cuyo gobierno había trabajado durante 2 años en esa reforma, se negó a firmarla y la mató por ser inaceptable para el país. Barón alegó que él se opuso a los micos, pero jamás se separó de sus autores, ni mucho menos los denunció. Por el contrario, el candidato de la Corte Suprema de este 2024 evidenció que era cercano al cartel de la toga, el grupo de magistrados de la propia Corte Suprema que enlodó su majestad con la venta de sus fallos. Barón no solo apoyó para la Contraloría de Bogotá a su aliado político de Cambio Radical, Juan Carlos Granados, favorecido por ese cartel, sino que también presentó como su candidato a la personería, a quien se convertiría en su apoderado, el abogado condenado por la corrupción del cartel de la toga, Luis Gustavo Moreno. ¿No es irónico que la Corte, en lugar de enterrar para siempre el capítulo de la venta criminal de sus sentencias en 2012 y años siguientes, termine reabriéndolo? La Procuraduría seguirá siendo, con el beneplácito de las Cortes, un Frankenstein hecho con partes de diferentes cadáveres. Somos modelo en materia de corrupción y de trabajo. Dos cosas. Aparte, pues maravillosa la columna, pero de todo lo maravilloso que dice y de todas las verdades que dice nos preocupa, ¿no? Porque pensábamos entonces que de pronto ahí lo que iba a proponer Gustavo Petro, pero pues vea, toda esa esperanza como que el candidato de Gustavo Petro pueda tumbar a esos dos, está como difícil. Está como bastante difícil. Según lo dice Cecilia, imposible. O sea que ya sí o sí la Procuraduría va a quedar en manos de ese par. Y nosotros dizque alegrándonos porque iba a terminar el periodo de Margarita Cabello, ¿ah? Yo no sé si por algún lado pueda haber algún movimiento jurídico respecto a todo lo que denuncia la Noche de los Micos, eso ya que va atrás o qué, o sea, no es lo mínimo que debe exigir para postularse a ser procurador, como por lo menos no haber tenido investigaciones en su vida. Pienso yo, ¿no? Sería como lo más mínimo. Pero parece ser que no es así. Constituyente, ya, de verdad. Increíble. Y estábamos por eso. Esto es como la continuación de un video que ya habíamos dicho que habíamos hecho cuando Cecilia dijo
que Barón Cotrino era el otro candidato, que no solamente era Henao, que tenía dos. Dicho y hecho. Y ahora nos dice que el candidato de Petro, eso no va a pasar, que ya lo tienen listico para posesionar alguno de estos dos, parece ser que va a ser este. Hágame el bendito favor, de verdad que... De quedar cualquiera de los dos esbirros de Germán Vargas Lleras, esto es Germán Barón o Luis Felipe Henao como procurador, un solo nombramiento en la Procuraduría de Familiares de Togados de la Corte Suprema y del Consejo de Estado, presumirán, lo vuelve a decir Roma Rosa, prevaricato y tráfico de influencias. Por ahí tiene que poderse hacer algo. No nos van a pasar por toda la cara y ya nos quedamos quietos. De verdad que, ahí lo dice Roma Rosa, ahí hay una puerta. Hay una puerta que los abogados, hombre, una cadena de denuncias, una maratón de denuncias por prevaricato, tráfico de influencias. Tenemos que hacer algo, yo no sé, ojalá se tome una iniciativa. Y esto ya es algo que deben hacer pues los abogados, aunque los ciudadanos también podemos hacerlo. No sé qué hacer, pero de verdad. ¿Cómo ven eso? ¿Cómo ven eso? Impresionante. Bueno, eso era el contenido principal pues que tenemos para el día de hoy, pero no podemos dejar de hablar y aquí esto es como parte no de ñapa, sino como un tema extra, la ñapita ahora la traemos. Es lo que escuchamos del pastor Sade, gracias a Señal Investigativa, es esto, sí, una entrevista con Holman Morris, gerente de RTBC, sí, de RTBC. Intento de envenenamiento reveló Alfredo Sade sobre plan para asesinar al presidente Gustavo Petro. Y la derecha anda burlándose de esto, burlándose. He tenido la oportunidad de leer, estábamos pendientes, pero esto era a la madrugada acá, el momento que iban a pasar la entrevista. Y lo que dice la derecha y principales políticos de esa derecha burlándose, que no se nos olvide el caso Pisano, por ejemplo. Que no se nos olvide que es un actuar de esta gente. Es que de esta gente podemos esperar cualquier cosa. Y vean, esto es grave. Sade, que fue el primero en alertar al mandatario sobre la amenaza, aclaró que no se trataba de un ataque con armas. En una entrevista exclusiva con Holman Morris, gerente de RTBC Noticias, el pastor Alfredo Sade compartió información relevante sobre el atentado que se planeaba contra el presidente Gustavo Petro. Sade, quien fue el primero en alertar al mandatario sobre la amenaza, aclaró que no se trataba de un ataque con armas, sino de un intento de envenenamiento. A mí no me hablaron de un atentado con armas, sino de un intento de envenenamiento contra el presidente Gustavo Petro, afirmó Sade, añadiendo que la información provino de fuentes confiables. Me hablaron sobre un atentado con envenenamiento al presidente, porque las personas que me abordan en el aeropuerto son claras en decirme que durante los últimos tiempos la narrativa que han tenido del presidente donde no lo bajan de borracho y de drogadicto podría culminar en un envenenamiento para que los titulares de prensa dijeran que por una sobredosis de droga el presidente de Colombia había fallecido. Sade explicó que sus informantes eran de mucha credibilidad y pertenecen a estamentos internacionales de un país muy cercano a Colombia. El pastor destacó la seriedad de la amenaza, indicando que estas fuentes le advirtieron que el presidente antes de diciembre tiene que salir de la presidencia de la República. O sea, o sale en un cajón o sale destituido por la Cámara de Representantes. El pastor relató cómo recibió la información. Me pide un obispo una cita. Yo venía llegando a Bogotá y le dije que nos viéramos en el aeropuerto, en El Dorado. Esa persona me cuenta sobre el envenenamiento y cuando se habla de envenenamiento, lógicamente inmediatamente se prenden las alarmas. Conscientes de la gravedad de la situación, Sade se comunicó de inmediato con el presidente Petro para informarles sobre el peligro. Le marqué en el sistema de comunicación que tenemos e inmediatamente me atendió. Detalles que, por supuesto,
que se deben prender todas las alarmas. Cualquier tipo de información de estas debe ser comunicada de inmediato. Hemos visto casos, como lo dije anteriormente, casos terribles. Triste ese caso, por ejemplo, el caso Pisano. Entonces, alguna vez me pregunté, para mis adentros, oiga, ¿a Gustavo Petro le revisarán la comida? ¿A Gustavo Petro le revisarán las agüitas? Cuidado con las agüitas. Me imagino que sí, por supuesto. Es algo que tendrán en el protocolo de seguridad. Y más ahora, pues, después de leer esta información y de escuchar al pastor Sade en esa entrevista con Holman. Delicado ese tema. Esta gente es capaz de todo. Como dijo el propio pastor, o lo sacan en un cajón o lo saca la cámara. Entonces, con más veras, con más fuerza, hoy, 19S, a las calles, todos con Petro. No pasarán. Esas dos noticias eran las que tenía como contenido principal, pero por supuesto, ustedes saben que aquí siempre se va de más. Aquí, oiga, que el vendaje, ¿qué tal? Que la ñapita, por supuesto, que la ñapita. La economía colombiana registró un importante crecimiento del 3.8 en julio, titular de Cuarto de Hora. Gustavo Petro dice, de acuerdo al indicador ICE del DANE, la economía colombiana en el último año de julio del 2023 a julio del 2024 creció 3.86%. Nuestros críticos se caerán para atrás. En agosto, 0% de inflación y crecimiento económico anual en julio del 3.86%. Uno de los más altos de América Latina, tasa de crecimiento anual, Volvemos al artículo de Cuarto de Hora. Este resultado positivo contrarresta la contracción del 1.1% experimentada en junio y refleja una recuperación significativa en varios sectores económicos. Durante el periodo de enero a julio del 2024, la economía del país ha acumulado un crecimiento del 1.89 en comparación con el mismo lapso del año anterior, lo que denota un avance importante en la actividad económica a pesar de los desafíos globales y locales. En 2023, para el mismo periodo, el crecimiento había sido del 1.09%. El impulso más notable proviene de las actividades primarias que incluyen agricultura, ganadería y minería, las cuales experimentaron un crecimiento del 7.45 respecto a julio del 2023. Este sector ha sido clave para la recuperación económica, ya que se ha beneficiado de condiciones climáticas favorables y de una demanda externa constante. En cuanto a actividades secundarias que abarcan la industria manufacturera y la construcción, el crecimiento fue más modesto, con el repunte del 1.47%, aunque este sector mostró signos de mejora. Aún enfrenta retos significativos, especialmente en la construcción, donde la inversión ha sido más limitada. Por su parte, las actividades terciarias que comprenden el comercio, transporte, comunicaciones, turismo, sanidad y educación presentaron un crecimiento del 3.29% en julio, consolidando su papel como motor clave de la economía colombiana. Este sector ha estado impulsado por la reactivación del turismo y la creciente demanda de servicios. De cara al futuro, el Banco de la República y los analistas del mercado prevén que la economía colombiana podría cerrar el año con un crecimiento cercano al 2%. Además, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, ajustó su proyección para el país, subiéndola del 1.3% al 1.8% para 2024, aunque redujo sus expectativas para 2025 de 3.3 a 2.8. Eso es el artículo que publica Cuarto de Hora, una noticia entonces buena, gran noticia. La economía colombiana registra entonces ese importante crecimiento del 3.86% en julio. Aquí vemos el cuadro que publica también el DANE, que publica el propio Gustavo Petro en su cuenta de X. Entonces, pues ya cerramos. Hoy obviamente el tema es la marcha, el tema es ella y todos nuestros adultos mayores, todo el país, en búsqueda de una transformación que definitivamente sea un paso importante para nuestro país, que de verdad que todo lo que estamos viviendo esta semana preocupa desde la distancia, pues también, por supuesto, ustedes allá en Colombia deben sentir más todas estas noticias, todo este tipo de informaciones y de planes estratégicos que tiene la derecha para tumbar al gobierno del presidente Petro. Pero como dice ahí Alejo Toro, no pasarán. Aquí también tenemos el Ministerio de Trabajo,
Hoy nos vemos en la Plaza de Bolívar junto al presidente Gustavo Petro y la ministra Gloria Ramírez. Colombia avanza con un sistema de protección moderno, incluyente, sostenible y solidario. Nos vemos en las calles porque la pensional se defiende. Ahí está la pieza gráfica, el cartel que han publicado la propia presidencia. La pensional se defiende, 10 de la mañana en la Plaza de Bolívar. Listo, pues así llegamos entonces al final de este contenido, no sin antes, por supuesto, dar los saludos a Rosa Esperanza Olarte. Muchísimas gracias, Rosa, por tus comentarios. Angélica Pulgarín, Alicia Hernández, Anisa María Alvarado. Muchas gracias, Nisa, por tu mensaje. Y Amparo Franco. Me gustó el mensaje de Amparo. Bueno, todos me encantan, me gustan, por supuesto. Destaco el de Amparo Franco, que me dice: los planes de Dios son perfectos. Y hablábamos de lo de que Bolívar está mejor allá en este cargo que tiene y no en la alcaldía. Bolívar está mejor, por supuesto, que en el DPS. Y seguramente, ojalá la oportunidad, seguramente algún momento manifestará eso, porque estoy seguro que sí. Aunque claro que él tenía grandes planes para la capital, pero estoy convencido de que esa labor que él está haciendo, que se le nota, que la hace con un amor impresionante, esa satisfacción seguramente lo está haciendo enriquecer como persona, e incluso hasta para que haga una película, un libro, no sé, pues toda esa información que está recibiendo y toda esa influencia positiva de la verdadera Colombia, pues también le sirva para hacer una película, una serie diferente a lo que él acostumbraba a hacer. No sé, bueno, eso ya es su elección, pero seguro que le da para muchas series lindas, hermosas de nuestro país, de esa Colombia profunda que hoy tenemos que salir a defender. Allá en Colombia, por favor, por supuesto que sí, y en todas partes del mundo. Listo, entonces estaremos acá pendientes. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a mostrar? Estamos pendientes también de esas palabras de Gustavo Petro en la Plaza de Bolívar, que va a estar junto a la ministra, entonces aquí frente al cañón. Nos vemos en la próxima. ¡Mua, mua, mua! Abrazotes ancestrales desde la distancia y, como siempre, millones y millones de gracias a todos. Suscríbanse al canal, recuérdelo, esta es Colombia con C de constituyente. Nos vemos en la próxima.